Buenas noches a todos. En este encuentro DF proponemos estos días con el deseo de encontrar esta riqueza en el diálogo con los otros. El diálogo, como nos lo ha enseñado don Giussani. Diálogo es comunicar la propia existencia a otra existencia. Es comunicar la propia vida personal a otras vidas personales a través de los signos de las palabras, de los gestos y de la actitud. El diálogo es vida. Nuestro diálogo está muy lejos de la concepción laicista que lo ve como dialéctica, como enfrentamiento más o menos lúcido de ideas y de medidas mentales. Nuestro diálogo es un mutuo comunicarnos a nosotros mismos. En nuestro diálogo, el acento no se pone en las ideas, sino en la persona como tal, en la libertad. Nuestro diálogo es una vida de la que las ideas son solo una parte. Y precisamente de esto nos va a hablar nuestro primer invitado, el doctor Eduardo González Di Pierro. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Italia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. También realiza investigaciones sobre filosofía de la historia. Ha sido visiting professor en la Universidad de Kentucky en Lexington, Universidades de Nápoles y Calabria, Italia, Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, y visitor fellow researcher en los archivos Hasser del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Realizó una estancia de investigación en los archivos de Patočka, del Centro de Estudios Teoréticos de la Academia de Ciencias de la República Checa, en Praga, y fue becario de la Scuola di Alta Formazione Filosofica del Instituto Luigi Pareison, de Turín, Italia. Ha publicado libros de la persona a la historia, Antropología Fenomenológica y Filosofía de la Historia en Edith Stein, y también José Gauss, Historicismo y Cultura en México. Damos la más cordial bienvenida al doctor Eduardo González Di Pierro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Gracias, Diana, por la generosa presentación. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a los organizadores de este encuentro DF 2016, el haberme invitado a participar también este año. Para mí es muy significativo, muy honroso, en particular, claro, a César, a Diana, a Medeo, por la confianza en mí depositada para abrir este evento de gran significación. Por supuesto, un agradecimiento grande al Centro Universitario Incarnate Word por la hospitalidad siempre cálida. Decía, se trata de un encuentro importante en la encrucijada contemporánea, tan convulsa en la que nos encontramos, y que constituye un espacio dialógico auténtico que quiere aportar elementos para conseguir la urgente transformación que nuestra sociedad requiere. Quiero iniciar mi breve intervención de esta noche con una cita justamente de la gran filósofa Edith Stein, canonizada, como muchos de ustedes saben, bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, por Juan Pablo II, porque me parece una cita que refleja, en buena medida, la idea que subyace a la intención del título de nuestro encuentro. Y dice lo siguiente la cita, que está consignada en la obra máxima de Stein, que es Ser finito y ser eterno, donde dice lo siguiente, cito: cuando la tropa que ha marchado en fila a lo largo de la calle rompe filas, cada uno de aquellos que antes marchaba con el mismo paso, a la misma cadencia, y quizá casi inconsciente de sí, se vuelve nuevamente un pequeño mundo en sí concluido. Y si los curiosos antes veían solo una masa amorfa, la madre o la esposa esperaban solo a uno, el único, ese al que nadie se parece. El secreto de su esencia, que en parte su amor siente, lo conoce solo el ojo de Dios, que penetra donde quiera, y ante el cual
las medidas humanas como grande, pequeño, significativo, insignificante, se anulan. Hasta ahí la cita de Stein. En este indudablemente hermoso pasaje descansa precisamente el punto de partida del asunto que aquí nos convoca. La unicidad y la irrepetibilidad de la persona humana, que por ello constituye un valor en sí mismo. Ese es ya el tema central. Pero inmediatamente estas características exigen la apertura de lo que Stein precisamente acaba de llamar un pequeño mundo en sí concluido, un pequeño mundo en sí mismo concluido, para que se abra hacia los otros, hacia el otro, es decir, para que se abra hacia el tú que constituye pronominalmente la alteridad que me es próxima y que pese a todo, es irreductible a mi propia conciencia. Esta es la gran maravilla de la alteridad, que es distinta, diferenciada, pero siempre relativa al yo. El misterio de la unicidad personal es correlativa al misterio de la posibilidad de salida de sí hacia otro que no soy yo. Si queremos un poco posmodernamente le podemos poner los guiones, ¿no? Otro que no soy yo. Y aquí inicia la aventura humana y la raíz de toda posibilidad de revertir el egoísmo que pareciera caracterizar a buena parte de la cultura occidental desde la modernidad. La forma pronominal tú y su significado relacional se fue diluyendo a partir del advenimiento de eso que denominamos época moderna y que a veces un poco equívocamente hacemos coincidir con la irrupción de la filosofía racionalista, cuyo paradigma es René Descartes, donde el predominio del ego cogito, del yo pienso, fue aniquilando buena parte del espacio que ocupa la alteridad, y particularmente de ese otro que no soy yo, si hablamos específicamente en el plano de la relación humana. A partir de este momento, la humanidad se fue caracterizando por una, permítaseme por la expresión, una hipernutrición de la subjetividad replegada en el ego, donde los individuos se constituían en ínsulas cerradas en sí mismas, donde los demás quedaban o bien asimilados por la conciencia del más fuerte, o bien constituían una amenaza que debía ser suprimida a toda costa. Esto lo podemos encontrar en varias de las etapas filosóficas y por lo tanto también culturales de la llamada modernidad. Hasta llegar, digamos, a instancias casi monstruosas en el caso, por ejemplo, de Hegel, ¿no? Donde el otro solo puede ser concebido como mi enemigo mortal. En este tránsito de anulación de las formas de otredad, la humanidad se fue percatando de la pérdida de sentido respecto de su propia condición, traducida en expresiones de violencia, intolerancia, injusticia, verdaderamente inusitadas, que encontrarían incluso, como bien sabemos, formas de manifestación inéditas en su dramatismo y en su sinsentido, como lo fue, y debe seguir siéndolo en la memoria histórica, el paradigmático pero vergonzoso fenómeno de Auschwitz. Pero esto dio pie justamente a esta asunción de responsabilidad por parte de los seres humanos, razón por la cual, aunque quizá ya antes desde luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX se daría lo que bien podemos llamar el giro ético hacia el otro, donde buena parte de las concepciones filosóficas han intentado recuperar y valorar la importancia y ese bien, es decir, eso bueno que representa la valoración del otro para los seres humanos. Claro, no sin tensión, porque efectivamente, junto con este giro, hay otros en donde esta corriente de anulación sigue de alguna manera predominando, en buena parte de la así denominada posmodernidad, por ejemplo. Es así que nuestro presente, aún dentro de la convulsión que parece caracterizarlo casi en su totalidad, intenta un movimiento de salida del sí mismo para acceder por diversas vías a la valoración, cuidado y preservación de la diferencia que representa el otro, y que en la forma dialógica que asume la relación con tal instancia se expresa bajo la forma del tú, que al articularse, pero no confundirse con el propio yo, puede convertirse entonces en un auténtico nosotros, donde podemos separar, analíticamente, claro, para resaltar el significado, la partícula nos, que revierte hacia la identidad, de la partícula otros, que se vuelca, por el contrario, hacia la exterioridad.
Es cierto, esta constatación en muchos casos no se ha llevado más allá, no se ha radicalizado lo suficiente, y esto ha producido un freno en ese terreno ganado. Pero constituye igualmente una ocasión de esperanza genuina, desde la cual podemos, como hoy pretendemos hacerlo aquí, reconstruir la confianza en los seres humanos, privilegiando al tú, dándonos cuenta de su valor intrínseco y primordial, es decir, que constituye un a priori absoluto que al cuestionarnos desde su indigencia y fragilidad, desde su miseria, desde su menesterosidad, estoy parafraseando aquí al gran filósofo Emmanuel Levinas, nos obliga a dar una respuesta que no puede resolverse y no puede disolverse en nuestra propia interioridad sin tener que pagar un alto precio por ello. El valor intrínseco y primordial del otro, y que acabo yo de caracterizar como a priori, absoluto y radical, no surge injustificadamente, ni se trata de una verdad establecida dogmáticamente. Es decir, ¿por qué es? Pues porque sí, no. La primacía del tú sobre la conciencia identitaria del yo le proviene precisamente, y quizá paradójicamente, de lo que indicamos al inicio en el contenido de la cita de Edith Stein, es decir, del valor del propio yo en tanto persona única e irreductible, que puede percatarse plenamente de ello, sí y solo sí, entra en relación con los otros. Sí, esos que utilizando la misma imagen marchaban al lado de él, conformando una masa amorfa e indiferenciada, cual es la tropa, ¿no?, que no reconocía más que la identidad, pero no de cada una de las personas que la integraban, sino de una yuxtaposición, una mera suma de egos sin posibilidad de comunicación. Y ahí es donde tenemos, me parece, la apreciada posibilidad de percatarnos del valor del otro, de la magnificencia del tú, que por eso es un bien para mí. Aquí la relación monádica se torna relación auténtica, es decir, dialógica. Si hay una ruptura, la concepción moderna, por ejemplo, en el caso de filósofos como Leibniz, nos indican que al final el sujeto, la subjetividad se repliega en sí misma, se convierte en una mónada cerrada, y esta mónada cerrada no se puede comunicar con los demás. Stein dirá, puede ser, sí, una mónada, pero es una mónada con ventanas, y ya depende de nosotros si nos asomamos a ella o no, para ver al otro. El yo, la conciencia identitaria, el ego, la mismidad, se ven interrogados por la alteridad radical que es preciosa en cuanto bien para el propio yo. Y a una interrogación inevitablemente, aunque podamos fingir inicialmente pretender ignorarla, se le debe responder. Aquí tenemos otra estructura a priori, es decir, un cuestionamiento exige siempre una respuesta. Es parte de la esencia misma del preguntar. Digamos, aunque fácticamente no siempre se dé, en la naturaleza misma de la pregunta está ya invocada la cuestión de la posibilidad de respuesta. El otro, desde su exterioridad, me interroga, me cuestiona. Lo que le debo es, pues, una respuesta. He de responder, es decir, he de ser responsable. Por eso, si algo constituye un bien, mi deber es cuidarlo, preservarlo. Este bien adquiere la forma encarnada de ese otro que no soy yo, del cual soy, pues, responsable, porque hasta aquí hemos dicho, y no por un mero mandato moral instituido de manera artificial. Nuestro contexto actual exige una respuesta en tal sentido. Exige de manera emergente y urgente que se rompa con la inercia individualista que, pese a lo dicho, ha vuelto a privar no solamente nuestro país, sino a escala mundial, inercia presidida por una cultura del descarte, por una cultura de la uniformidad y por una cultura de la muerte. Para revertir esto, requerimos fortalecer la conciencia individual y colectiva de que el otro no constituye ni un límite, ni un obstáculo, ni un impedimento de mi propia libertad, que es la que equivocadamente el yo siente como amenazada. Es justamente al contrario. Debido a que la valoración del otro en esa dimensión del tú me vuelve inexorablemente responsable, porque he de responderle, como dijimos, afirma necesariamente el valor de mi propia libertad. Actuar al contrario provoca la pérdida de mi acción libre, voluntaria y electiva. Me parece, es esto lo que hay que transmitir en la labor educativa y pedagógica cotidiana, tanto en los centros escolares de todos los niveles, como primordialmente en el seno familiar, pasando por otras instancias de asociaciones humanas que son, digamos, deudoras pedagógicamente de la formación humana. Insistir en el valor de la dimensión comunitaria en la educación como consecuencia expresiva de la afirmación gozosa de ese tú. Tú es el migrante, el menesteroso que transita por un país que no es el suyo,
Tú es el ofendido, el mancillado, la mujer violada. Tú es el secuestrado, el extorsionado, el amenazado. Tú es el infante desprotegido, el niño y la niña abusados, el anciano desechado y olvidado. Pero también, y esto constituye una dimensión que nos ha de conducir a una reflexión profunda, tú es el asesino y el ladrón. Tú es el narcotraficante y el secuestrador. Tú es el violador y el golpeador en el seno familiar. Tú es el político y el poderoso que permanecen impunes ante delitos que cometen. Tú es el prepotente que sobaja y humilla a los débiles. La forma predominal no es exclusiva de la alteridad que es víctima, sino que incluye al que puede ser mi enemigo, o que lo es, mi amenaza, mi verdugo. Reconocer esto, lo que no es fácil, es lo único que puede llevarnos a un camino que se convierta en la actitud que el gran filósofo checo, Jan Patočka, precisamente lo citaba Diana, es el nombre de este filósofo, que además vivió en carne propia los límites de la violencia generada por los totalitarismos de todo signo, lo que él llamará solidaridad de los conmovidos, es decir, de aquellos que están sometidos a un estremecimiento, a un sacudimiento, a consecuencia de la inequidad, de la injusticia, de la impunidad, que generan inevitablemente espirales de violencia como las que lamentablemente hoy bien conocemos nosotros en carne propia. En un espacio que habitamos en comunidad, todos, poder reconocer al tú en toda su expresión de alteridad, incluida, como acabamos de decir, aquella que es negativa o dolorosa, es lo único que permite captar plenamente el dramatismo de la existencia y, por tanto, puede llamarnos a actuar en consecuencia para comprender incluso aquello que de suyo es absurdo, sin sentido y terrible. Para definir en qué consiste brevemente esta solidaridad de los conmovidos, Patočka precisamente evoca, como forma paradigmática, los terribles sucesos de la Primera Guerra Mundial. Quizá en su dramatismo incluso más poderoso que lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que los epígonos de la Segunda, como sabemos, son terribles. Pero en la Primera Guerra Mundial se expresa la violencia de una manera radical y sumamente próxima y encarnada, donde el sacudimiento de la violencia se vivía de manera dramática en las trincheras, donde había que pasar semanas enteras coexistiendo, no solo, desde luego, con los compañeros de bando, que podían movírsenos en cualquier momento, sino viendo incluso cara a cara, de manera directa, a esos otros, que avanzaban en sentido contrario, a ese tú que podía matarme o bien podía yo matar, y percatarme por una vía demasiado dolorosa de lo preciado de mi propia vida a través de la presencia y la mirada desprendida de la vida de otro. Quisiera aterrizar un poco algunas de estas ideas en función de lo que nos espera en el encuentro como tal. La importancia del encuentro que hoy iniciamos es justamente esta. Los momentos que lo integran se centran en la recuperación y fortalecimiento de esta idea de que el otro es un bien para mí, un bien irreductible y sumamente precario que ha de ser cuidado si queremos preservar lo que puede quedar de lo humano que nos constituye. Los eventos que viviremos en el encuentro privilegian justamente esta dimensión de la alteridad como un bien. De este modo, la muestra, por ejemplo, sobre la vida misionera de Fray Junípero Serra, recientemente canonizado, da cuenta de una labor misionera y evangelizadora como la que llevaron a cabo, entre otros, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, teniendo como común denominador esa atención hacia el otro, que en este caso está constituido por el indígena, privilegiando la vida comunitaria, promoviendo los valores encaminados a la constitución de lo que se conoce como bien común. En una labor que me parece todavía no ha sido suficientemente sopesada y valorada. Es en ese tenor que San Junípero ahora funda sus misiones, como podremos contemplar claramente de manera patente en la exposición. No puede ser igualmente más acorde el título de la exposición sobre Luigi Giussani en conmemoración de su 10º aniversario luctuoso, de mi vida a la vuestra. Es esta una expresión que claramente enfatiza ese movimiento de salida del sí mismo que ya describíamos antes. La visión de Giussani se desarrolla a partir del núcleo personal para poder establecer la trascendencia radical que constituye al otro. Así, de mi vida a la vuestra, no significa otra cosa que la concreción de la fórmula un tanto más abstracta, que es del yo al tú, donde el primero se vuelca hacia el segundo para constituirlo en esa bondad primigenia. Claro, porque la expresión de mi vida a la vuestra va además no solamente del movimiento de adentro hacia afuera, sino de lo singular a lo plural. El universo del quehacer humano que denominamos trabajo, entendido como el desarrollo ordenado de la energía humana encaminado a la transformación de la realidad
en que se ve aparejada la manera de encontrar el medio de subsistencia vital, se encuentra contemplado de manera interesante aquí. Tendremos la intervención de Nicola Melchiotti para hablar sobre la experiencia civilizatoria que constituye el trabajo. Es claro que el ejercicio laboral, la creatividad, la construcción, el ingenio, son manifestaciones del yo que sale de sí mismo para aventurarse en la realidad de la alteridad. El trabajo no solo dignifica al hombre como un yo, como normalmente se dice, sino que contribuye decididamente a la dignificación del tú, que otra vez se vuelve un bien. Se trabaja, o debería trabajarse, no solo para sí mismos, sino también para los otros, entendido esto en favor de los demás, de una realidad más amplia que va más allá, siempre, de los intereses individuales, particulares y aislados. La dimensión estética, por otro lado, se vuelve presente de manera singular en la presentación que habrá sobre los frescos del Palacio Público de Siena, que reflejan la búsqueda del bien común, resaltando el valor de lo comunitario como base de cualquier construcción social de lo real, en un alejamiento, otra vez, del egoísmo, y en este caso del egoísmo colectivo, que es el que está normalmente representado por aquellas instancias que solo ven por el interés grupal, sectario, cerrado, excluyente, cuya expresión más refinada y perversa, obviamente, la constituyen las dictaduras, los autoritarismos y las visiones totalitarias. Aquí el arte, y esa otra dimensión más, ¿no? Como podemos ver la multidimensionalidad de la cuestión, ¿no? El arte y los contenidos que están contemplados en esta exposición es esa pretensión de toma de distancia entre la visión uniformadora e identitaria por un lado y la visión plural, abierta y dialógica de los diferentes por el otro. Me parece providencial, si se me permite la palabra, que este encuentro se desarrolle bajo la égida de la reciente visita del Papa Francisco a nuestro país. Importante, lo sabemos, intensa fue la preparación, el desarrollo, con las crónicas que conocemos, pero lo más importante está aún por venir, y es el sopesar, el calibrar, tanto el sentido de la visita misma, como sus repercusiones y efectos a nivel social. No es para nada fortuito, además, me parece, que el Papa haya enfatizado en sus discursos igualmente, casi siempre, la segunda persona, predominantemente la segunda persona del plural, en su vertiente latinoamericana, ¿no? Ustedes, que es ese vosotros, transmutado, el ustedes. Podemos ver, de hecho, con qué frecuencia en los discursos pronunciados en México por Francisco aparece esta forma pronominal, cuando se dirige a los mexicanos en general, pero también cuando le habla a los obispos, cuando se dirige a los religiosos y seminaristas, cuando habla con los jóvenes y cuando se dirige al mundo laboral, insiste en este ustedes. Pero no bajo la forma de un acusativo que proviene de una autoridad superior, sino siempre como un vocativo, siempre como una exigencia de respuesta de parte de un tú colectivo, a que ese yo interpela. De ese modo, el llamado papal vuelve responsables a las dos instancias, al yo que exige la respuesta y al tú que responde. En que este último queda de esta manera, otra vez, afirmado en el sentido de un bien, en el sentido de una positividad respecto del ego. Por eso creo que será central escuchar con atención el diálogo que en la mesa panel que sostendrán las personas, Guillermo Hurtado, filósofo, Jorge Trasloceros, historiador, Fanny del Río, escritora. Conociéndolos a ellos, además de manera personal, puedo garantizar que esto va a responder de una manera inusitada a la cuestión que nos atañe. A propósito de los ecos que ha dejado la visita papal y, digamos, su significación, sus implicaciones y sus retos. Este diálogo será sin duda el núcleo quizás central de la temática alrededor de la cual gira el encuentro. Y es que se genera además con el trasfondo, con otro trasfondo, que es la exhortación apostólica Amoris Laetitia, documento que es un prodigio de exaltación del tú en la dimensión amorosa que al respecto es sin duda privilegiada, donde paradigmáticamente puede verse que respecto del yo, el tú constituye un bien supremo, cargado por ello de una sacralidad que emana de la condición radical que es el cuestionamiento que el alter genera respecto del ego, y lo cual se puede ver muy bien, por ejemplo, en el caso del amor de diferentes niveles entre las personas, y
de manera muy fuerte el amor esponsal. Nos auguramos pues un encuentro bajo el signo de una alteridad concreta representada por el tú. La fuerza de este pronombre proviene de su inconmensurable valor como un don preciado que nos es confiado y del que hemos de responder. Lo que parece ser evidente para las relaciones de paternidad, filialidad, amistad y afinidad, debe ser extendido a las relaciones incluso de extrañeza, enemistad y separación. Así como los hijos nos son confiados y somos responsables de ellos, especialmente en las fases de mayor indefensión y vulnerabilidad, cualquier otra expresión del tú ha de ser tratada análogamente. Fácil desde luego no es, pero el esfuerzo vale la pena porque conduce directamente a la posibilidad de constituir comunidades humanas más justas, más equitativas, con menos violencia y menos desigualdad. Y además porque hemos podido constatar que hay quien logra llevar a cabo esto. Finalmente termino diciendo que se nos repropone aquí el episodio bíblico de Moisés ante la zarza ardiente y la respuesta ante la pregunta mosaica, ¿no? De ¿quién eres? Esa pregunta que es respondida de manera críptica pero al mismo tiempo poderosa: yo soy el que es, yo soy el que soy. Ahí se instaura la posibilidad del diálogo porque esta afirmación es lanzada por Dios para provocar una respuesta, no para que quede satisfecha la pregunta simplemente y quede encerrado en sí mismo. Se instaura la posibilidad del diálogo justamente porque se provoca esta respuesta. La respuesta debe ser la respuesta de un tú, que al afirmar al que es, se afirma a sí mismo y afirma a ese que es como otro que es, a su vez un tú. Nos auguramos pues que en el difícil contexto contemporáneo, aciago y convulso, como he dicho, sepamos todos afirmar la forma pronominal del tú como la instancia que orienta cualquier trascendencia y por ende la única que puede darnos esperanza ante los escenarios más desalentadores, ante los escenarios más catastróficos, para que la negatividad y las distintas formas de la hibris contemporánea y las manifestaciones del mal no tengan la última palabra. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para algunas preguntas, si gustan. Pon el micrófono. Si quieres subirte aquí, o de fuerte. No, cuando hablas de este tú, que no es querido por mí, porque puede ser mi propio enemigo, ¿no? ¿Cómo mirar realmente la consistencia de este tú, por lo que vale este tú, aunque ¿cuál sería? Sí. Claro, es uno de los momentos más álgidos, ¿no? Y lo reconozco, pero yo creo que si queremos recuperar una dimensión cristiana del asunto, tenemos inevitablemente que volver a poner en juego esta cuestión, ¿no? Digamos, de ese otro que es mi prójimo, a pesar de cualquier otro tipo, digamos, de connotación, porque digamos, hablando en términos contemporáneos, en mi zona de confort, claro que yo considero al otro, a mi hermano, mi madre, mi padre, si tengo buena relación, mis amigos, ahí es bastante fácil, ¿no? En determinado momento y aún así hay conflictos, pero ¿qué pasa cuando, y sobre todo en un contexto como el nuestro, ¿no? Que es muy complejo, resulta casi, bueno, complicado, ¿no? Esa cuestión, digamos, de aplicar realmente el perdón en sentido, por ejemplo, cristiano, para hablar de una categoría, cuando tenemos esto. Sin embargo, me parece que de todas maneras eso no está peleado, es decir, yo puedo, digamos, tener esos sentimientos de negatividad respecto de ese otro, pero en la afirmación del tú, de alguna forma, puede darse la posibilidad de un reconocimiento mayor de la cuestión, es decir, resulta de una complejidad abismante, pero es la única posibilidad tal vez de que efectivamente las cuestiones se puedan restaurar. Es decir, uno tiene que tratar de comprender incluso las razones o las sinrazones de otro de la manera por la cual actúa, sin por ello justificar la acción misma como tal, ¿no? Es decir, es injustificable, para poner uno de los casos más quizá dramáticos o radicales, ¿no? El abusar de un niño, ¿no? Por ejemplo, o sea, sin embargo, eso tiene detrás una serie de connotaciones que uno tiene que tratar de, y no simplemente desechar a priori. O sea, tiene uno que tratar de aproximarse a eso que nosotros llamamos mal, porque si no, haríamos un poco como los avestruces, ¿no? Metemos la cabeza y bueno, una de dos, o la ley del talión, o bien que se encargue quien se tenga que encargar del asunto. El mirar a otro bajo este punto de vista, y lo digo porque ahora que evocaba un poco la cuestión de la experiencia de Patočka, que puede ser muchos otros,
que vivieron, por ejemplo, en carne propia, en los campos de concentración, el estar viendo a otros que no los veían a ellos ni siquiera como humanos. Como Emmanuel Levinas, que fue prisionero en un campo de concentración, narra, entre otras cosas, entre otras muchas, igual que lo hace Frankl, Primo Levi, en fin, varios de ellos, narra cómo el no sentirse humano, a pesar de saberse no sentirse humano, se debía a que en el campo de concentración prácticamente nadie lo veía, por ejemplo, a él dice, yo en mi concentración no me veía nadie a mí como un ser humano. Mis compañeros estaban en un estado de indigencia tal que la mayor parte de ellos estaban prácticamente como zombies, ¿no? Y no nos veíamos nosotros con mirada humana que reafirmara nuestra propia identidad. El caso de los carceleros y de los guardias nazis, menos, ¿no? La mirada era despreciable. Dice, paradójicamente, la única vez que yo sentía la mirada que me afirmaba como ser humano, como un tú, decía él, dice Levinas, era la de un pequeño perrito, de un perro que pasaba por el campo de concentración y se le quedaba viendo, ¿no? Y le movía la cola para que le diera algo de comer, que no podía darle porque no tenía ni para él, pero se iba y decía, y ahí sentía yo la mirada de un otro que me configuraba como ser humano y que no era humano, en ese plano. Eso le permitía acceder a una serie de cuestionamientos donde decía, aún así yo tengo que ver al otro, a ese otro que para mí es terrible, porque eran sus propios carceleros, verlo en una dimensión de tú, que es la única que podría de alguna manera resultar salvífica. Ahora, la cuestión en la práctica, por supuesto que no es cualquier cosa, pero eso no significa que no pueda hacerse. Nosotros sabemos perfectamente bien que en buena parte de las resoluciones conflictivas de algunas partes, en algunas sociedades, y no todas ellas cristianas, ¿no? El asunto se ha dado precisamente porque en este reconocimiento de la mirada de otro, a veces se impide, ¿no? el que se persiga, por ejemplo, la cuestión de la violencia. Simplemente, evocando los casos más típicos, ¿no? El caso creo que lo evocaba yo a propósito del encuentro pasado, pero en fin, el caso, por ejemplo, de Gandhi, ¿no? El caso de Gandhi, la resistencia pacífica, dice uno, bueno, que es imposible oponerse al Imperio Británico y toda su brutalidad y demás, sin hacer absolutamente nada que esté en reacción. Y sin embargo, la parte de la práctica de la no violencia, que consiste justamente en que el otro que me está pegando, que incluso amenaza con matarme y demás, el hecho de que yo le vea a los ojos antes del momento supremo en que me mate, porque puede ser que de todas maneras se dé, lo hace cuestionarse. Y esto lo testificaron una gran cantidad de los oficiales británicos cuando se acercaban a todos los hindúes ahí, que estaban todos semidesnudos, flacos y demás, muchos de ellos, y que los veían ahí a los ojos. Dice yo me sentía con una indefensión total de golpearlo, o sea, no me sentía capaz de poderlo seguir golpeando. Lo hacía por una especie ya de automatismo, de saber que a lo mejor y muchos de ellos dejaban de hacerlo. Por supuesto, esto no solucionó el que muchos de ellos murieran, y sin embargo, la India obtuvo la independencia en 1948. O sea, una cosa que no es menor. La cuestión es compleja, sin duda, pero yo creo que el intentarlo es importante, por lo menos tratar de vislumbrar cuáles son las razones de ese otro, o sea, por qué ese otro hace eso que hizo. O sea, ¿cuáles son las razones de ese otro para hacer eso que hizo? Ahora, claro, eso lo va de alguna manera disminuyendo en su nivel personal, pero no lo excluye de ser otro como yo. O sea, en ese sentido. Aunque se comporte de una manera en que yo no lo estoy haciendo, por lo menos hasta el momento. En ese sentido. No sé. Gracias. Pues bueno, nada más para recapitular ahí 2, 3 frases que me impactaron. Bueno, la primera es el título del encuentro, Tú eres un bien para mí. Cuando Eduardo decía, el otro me interroga, le debo una respuesta y por lo tanto soy responsable, ¿no? O sea, que ya la simple presencia del otro es un bien porque el otro me interroga. Dice, es ese otro que no soy yo, es diferente de mí, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta diferencia es importante. Y esta también que es impactante, ¿no? El otro no constituye un obstáculo. ¿Cuántas veces no sentimos al otro como un obstáculo? En cambio, es ocasión de nuestro crecimiento también, los obstáculos que nos puede poner el otro, ¿no? Y la última cosa es, el otro me vuelve responsable porque afirma el valor de mi propia libertad, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que nos quedamos un poquito con esta reflexión. Te agradecemos muchísimo, queremos darte un pequeño obsequio y una constancia de tu participación. Gracias. Y bueno, no se vayan, tenemos ahorita inmediatamente la próxima conferencia,
que nos van a presentar Siempre Adelante, la vida misionera de Fray Junípero Serra.